Si podemos hablar de la Constitución del 2008, obviamente presentar una breve historia de cómo se desarrolló e inclusive una breve historia de las constituciones ecuatorianas. Porque hay quienes dicen que son 20, que son 21, 22. En la pura realidad serían realmente 22. Y déjenme empezar tal vez por la mitad o por el final, porque la primera constitución que se proclamó en lo que hoy es Ecuador fue la Constitución del Estado de Quito. Así se llamaba, Constitución del Estado de Quito 1812, ¿verdad? Y entonces eran 8 o 9 provincias de la serranía ecuatoriana y de la serranía central, pero por eso se llama el Estado de Quito, porque realmente pues no se olvide que venimos del reino de los Quitus, venimos de la Real Audiencia de Quito, pero ya voy a referirme otra vez al nombre de la República, pero en el momento que lleguemos, de la de 1812 pasamos a la de 1821, que yo tengo un ejemplar numerado, 1821, la República de Colombia, porque Ecuador era el departamento del sur de la República de Colombia. La Gran Colombia era un término figurado, pero no había realmente el nombre de la Gran Colombia. La Gran Colombia se la denominaba a toda la región, ¿verdad? Que iba desde todos los países bolivarianos principalmente, ¿no? Y entonces, cuando Ecuador se separa de Colombia, se dicta en Riobamba la Constitución, si no me equivoco, es mayo de 1830. 1830. Y ahí se pone el nombre de Ecuador. De Ecuador le dimos, o se le dio en esa época, más importancia a la geografía que a la historia, que al origen, porque en realidad Ecuador, y muchas veces a mí, ahora menos, pero muchas veces me preguntaban, cuando viajaba en el exterior, en Europa, si Ecuador estaba en África, porque la línea ecuatorial pasa también por África. Y le pusimos el nombre, como digo, de Ecuador, dándole más importancia a la ubicación geográfica, yo por eso digo a la geografía que a la historia, porque en la historia no tenía nada que ver la línea ecuatorial, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahí estamos en la de 1830, que es la que generalmente se la toma como punto de partida. Le decía, si no me equivoco, mayo de 1830. Y tiene esto que es necesario destacarlo, como se lo ha dicho en su momento, que se le dio a lo que era el Departamento del Sur cuando se proclamó la independencia, se le dio más importancia a la geografía, que a la historia, que al origen, a lo aborigen inclusive. Entonces, de ahí para acá, saltamos. ¿Cuál era la rutina? Esto es importante que quede claro y que se lo tenga presente Lucho. La rutina era que al salir de cada gobierno de facto, de cada dictadura, que eran frecuentes, al salir de cada gobierno dictatorial, había que ir a una nueva constituyente. Pero la constituyente normalmente es una sola, la primera. Tan es así que la doctrina constitucional habla de las constituciones derivadas. Las constituciones que vienen después de la primera, cuando se constituye el Estado, se llaman constituciones derivadas todas de la primera. Llegamos así a la última y la vigente, la Constitución del 2008, pero se publica en el registro oficial de octubre del 2008. Pero ¿qué es lo que hubo antes de seguir adelante un poco con esa parte de la historia constitucional, Lucho? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál es el antecedente más antiguo del que se tiene noticia para inicio del derecho constitucional? Es lo que se denominó, y yo he visto en el Museo Británico, he visto un ejemplar, no creo que es el Museo Británico, pero es el Museo de Londres, de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿verdad? Era un reinado, pero en la Carta Magna se consagraron una serie de derechos proclamados por este rebelde de la época, Juan Sin Tierra. Y la carta, estamos hablando, Lucho, 1215,
Mire cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Ay, ay, Mil- claro. claro, 1215. Y era un reino, ¿verdad? Si hasta ahora es reino de Inglaterra, ¿no? Entonces, esa Carta Magna consagraba una serie de derechos que no había. Y todas las constituciones del mundo, todas las constituciones del mundo. En Latinoamérica estamos más o menos con orígenes distintos, variados. Por poner un ejemplo, nosotros seguimos más en los modelos europeos, pero para poner un ejemplo, la constitución de Argentina tiene mucha influencia de la constitución americana, de la constitución de Estados Unidos. Pero y la constitución de Estados Unidos, las reformas, ellos le llaman enmiendas, es la misma siempre, estamos hablando 1787. El hecho es tan importante que es 2 años antes de la Revolución Francesa. Ahora bien, esa constitución, vuelvo a la ecuatoriana, se tornó en una constitución muy avanzada en el reconocimiento de derechos, ¿verdad? Tanto es así, le digo de memoria, puede ser palabras más, palabras menos, el artículo 1, no es primero, segundo, tercero, sino 1, ¿verdad? No es numeral, es ordinal. El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana proclama y dice que Ecuador es un estado de derechos y justicia. Y claro, en lo que es justicia estamos peor que nunca, peor que Claro. nunca. Y a eso es lo que habría que combatir en vez de solaparlos, en vez de alentarlos, en vez de incentivarlos, a esos jueces corruptos que por donde vaya. Y no va a cambiar el sistema. Y que quede claro para toda la audiencia y para todos los ecuatorianos que la corrupción y la injusticia se consagra en los juzgados de Ecuador, en los juzgados de la República, ¿verdad? Y va contra la proclama del artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, que dice que Ecuador es un estado de derechos y justicia, porque se supone que impere la justicia, porque se supone que la justicia es hablando de poderes de la época, ya es décadas atrás que se habla de las funciones del Estado en lugar de los poderes, pero para que se entienda más amplio, más general, más histórico, hablemos de los poderes del Estado. Poderes. Claro, el poder judicial, una de las garantías del poder judicial es la independencia, pero la independencia interna y externa. O sea, la independencia externa que los otros sectores, que las otras fuerzas, que los otros elementos que puedan constituir fuerza de cualquier tipo, no interfieran en el sistema de justicia, ¿verdad? Pero también interna respecto de los mismos jueces, de los jueces de mayor rango, de los jueces superiores que ordenan e influyen en los jueces inferiores, ¿verdad? Y hoy por hoy podemos hablar inclusive, pues, más allá de los jueces del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura, que se creó, si no me equivoco, a fines de los años 70, es el órgano de gobierno y administración del sistema judicial, ¿verdad? Claro, porque tiene que haber, ellos adelantan los concursos, se preocupan de la infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y entonces, antes de eso, resulta que el juez, entre sentencia y sentencia, tenía que preocuparse de los ascensores, del portero, etcétera, ¿verdad? Entonces, se separó esas atribuciones, esas funciones administrativas de los jueces para que se dediquen a lo suyo, a lo propio, a dictar sentencias, a resolver controversias, a representar al Estado en el sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, volvemos a la Constitución. Esa Constitución del 2008, cuando se expidió y por algún tiempo, era una Constitución reconocida internacionalmente como una de las constituciones más avanzadas en Latinoamérica. Y justamente, ¿por qué? Porque una constitución es de todo el pueblo, de toda la nación, no solo el pueblo, como se dice, o como con una referencia que a mí más me molesta, porque todo el mundo puede andar a pie, pero a veces quieren significar que los más pobres andan a pie y los que no son tan pobres andan a pie, ¿verdad? Entonces, todos constituimos Ecuador en los distintos estratos, en los distintos sectores, y eso hay que tenerlo claro. Obviamente que hay preocupaciones básicas, hay sectores que requieren más atención,
entre esos obviamente los más pobres, que requieren atención indispensable, por ejemplo, en el área de salud. Y después de salud, la prioridad está en educación, etcétera, ¿verdad? Porque se decía, ya alguna vez también lo he mencionado, que había un sociólogo que decía, no hay pueblos subdesarrollados, sino pueblos subeducados, ¿verdad? Pero para estar educados y preparados tienen que estar sanos, porque una persona que no está sana no puede desarrollarse laboralmente, profesionalmente, etcétera. Entonces, esa Constitución puede ser perfectible, puede ser que haya cosas que haya que corregir o que aumentar, porque además la Constitución, por eso la de Estados Unidos tiene 29 enmiendas desde la primera, ¿verdad? O tenía, no sé si haya una posterior, yo tenía registrado hasta 29 enmiendas, para poner un ejemplo. Entonces, las constituciones pueden ser también, y esta pues si es del 2008, ya tiene más de una década, ya va a tener después de poco 2 décadas, ¿verdad? Entonces puede ser mejorada, puede ser perfeccionada. El ejemplo que más comúnmente se lo saca a colación es el ejemplo del Consejo de Participación. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un órgano que lo creó esa Constitución del 2008. Si eso está mal, si eso no funciona, porque ese órgano ha sufrido altibajos, etcétera, etcétera, bueno, entonces si quieren eliminarlo, que lo eliminen. Pero eso no quiere decir que toda la Constitución sea mala, ¿verdad? Eso no quiere decir que la Constitución no tenga que consagrar derechos, porque esos derechos, y la mayoría, si no todos esos derechos, tienen una coincidencia con los derechos humanos, que ya son reglas internacionales, ¿verdad? Con los derechos humanos y con las aspiraciones de la gente. Y esa Constitución ampara por igual a los pobres que a los ricos, a los empresarios que a los empleados, etcétera. Ampara por igual a todos. Entonces, es una Constitución amplia, que pueda tener unas fallas, que pueda tener hechos que en la dinamia propia de la legislación, y particularmente en este caso de la legislación constitucional, puede justificar que sean los textos actualizados. Pero la Constitución en términos generales fue reconocida y fue tenida, y cuando se la quiere impugnar, lo único que se le saca a la luz es el Consejo de Participación. Sí. Es cierto que era creación de esta Constitución, pero bueno, si es que no vale, si es que no funciona, pues elimínenlo, no hay problema. Pero no quiere decir que sea mala. Y además, doctor, también dice que esa Constitución ampara a los delincuentes. Por eso es que ha crecido la delincuencia. Entonces, los jueces amparan a los delincuentes. Los jueces amparan a los delincuentes, no esa Constitución. Ahí viene, déjeme redondear esta parte de la idea, Lucho. ¿Por qué? Muy bien. Porque entonces la Constitución, le decía, es la ley suprema, la norma suprema. Ninguna ley puede estar en contra de la Constitución. Por eso es que se las declaran inconstitucionales, ¿verdad? Porque esa es la garantía para todos. Y no solo los ecuatorianos, porque la Constitución ampara también a los extranjeros que estén de paso por Ecuador. Eso es importante que se tenga claro. Los derechos constitucionales son para los que están en Ecuador, ¿verdad? No es que hay una segregación por nacionalidad, por nacimiento o por origen. Entonces, volví al tema, la Constitución consagra los derechos, consagra la división de poderes, consagra la separación e independencia y el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Y eso, palabras más, palabras menos, no se lo va a mejorar, porque no puede haber retroceso de derechos, salvo que Ecuador quisiera cambiar, para poner un ejemplo, no, de ninguna manera quiero cometer algo, quisiera cambiar ciertos símbolos ecuatorianos, ¿verdad? Asimilándolos o graficándolos con el cangrejo, que el cangrejo camina para atrás, ¿verdad? Entonces, salvo eso, no puede haber regresión de derechos. Los derechos conseguidos ya están dados. Y en eso hay la jurisprudencia reiterada, nacional e internacional. Entonces, repito, doctor, que te corrija, sí.
Sí, Usted, como dice, el asunto internacional, ¿usted cree que se mantendrá la supremacía de la Constitución sobre tratados y convenios internacionales, en la que la quieren hacer sí, la nueva constituyente? claro, no, pues tiene que mantenerse eso, pues, porque obviamente que esa es la jerarquía de la legislación. La Constitución está encima de todo. Después de la Constitución vienen los tratados internacionales, pero no cualquier tratado. Los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Esos están después de la Constitución, ¿verdad? Y en eso, de ahí ya vienen las leyes, etcétera, ¿verdad? Y se cambió, pues, se cambió la clasificación de las leyes porque la antigua me parece mucho mejor a mí. Mire, para dar un ejemplo, las leyes generales y las leyes especiales. Ahora, que son aparte las leyes orgánicas, que son las encaminadas a organizar, a ver el marco institucional de una organización, etcétera. Y se olvidaron, desecharon las leyes generales y las leyes especiales que vienen desde el Código de Napoleón y en estas leyes orgánicas la única característica, y le llaman ley orgánica a todo, porque la característica de la ley orgánica que viene del derecho francés, francés pasó al español y del español acá, que esto es reciente en años, ¿no? En décadas, no es la tradición ecuatoriana. Las leyes orgánicas, la única diferencia que tienen de una ley especial, una ley en general, que era una clasificación mucho más idónea, la única diferencia estriba en que las leyes orgánicas no pueden ser reformadas sino por otra ley orgánica. Y antes teníamos la reforma expresa de la ley y la reforma tácita de la ley. O sea, si ya la ley posterior tenía prevalencia sobre la ley anterior, ¿verdad? Entonces, es básicamente eso, Lucho, no es cuestión. Y por último, para terminar y redondear esta idea, porque alguien creía haber dicho una novedad absoluta, una genialidad, alguien decía en algún debate que no, que esta constitución tiene alma chavista, por ningún lado, y valga la oportunidad para aclararlo, por ningún lado tiene ningún alma chavista. Esta constitución tiene mucho de referencia de la constitución española de 1978. De esa constitución, esta tiene bastante tomado como referencia. O sea, si hay algún instrumento legal, constitucional, que inspira la constitución ecuatoriana del 2008, es la constitución española de 1978. Nada que ver ningún Chávez ni nadie de ellos. ¿Sí me explico? Ese es un poco a título de, no sé pues cuánto vamos a usar de tiempo, Lucho, pero eso es un poco a título de comentario central para todo esto, ¿verdad? Y de ahí podemos distinguir que lo está previsto en la Constitución también, el referéndum, que es básicamente para la aprobación de un texto legal, para la aprobación de una ley, no es que sí o no, ¿verdad? Y el plebiscito, que ese sí consiste en una consulta directa a los votantes sobre algún asunto excepcional en la vida del Estado de una importancia general colectiva. Es la diferencia entre plebiscito y referéndum para que empecemos a entender los conceptos también, pues porque ¿cuál es la regla? Y eso lo define la Constitución y lo han dicho las anteriores. ¿Cuál es la regla básica para entender una ley? La regla básica para interpretación, la misma Constitución y cualquier ley. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. En su sentido natural y obvio. ¿Y dónde sacamos el sentido de las palabras de la ley? Del castellano. Ese es el sentido que tengan en el idioma castellano. ¿Por qué? Porque el idioma castellano es el oficial de la República del Ecuador. Y así está señalado también en la propia Constitución y las anteriores. El castellano es el idioma oficial. Entonces, tenemos que ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Es básicamente eso, mi estimado Lucho. No sé si quiera profundizar en algún tema. Solamente también, doctor,
hoy en día tenemos una justicia selectiva. La justicia del Ecuador verdaderamente debe de pensar ya dejar de ser selectiva o tener un direccionamiento. ¿Usted cree que ahora con este llamado a la nueva constitución, a la constituyente, cree que esto va a cambiar? De ninguna manera, de ninguna manera. Tiene que ser una decisión político-jurídica de ir a fondo, hacer un verdadero saneamiento de todo el sistema judicial, hacer una verdadera evaluación de quienes declaran el derecho y de quienes se supone que hagan justicia. Por eso le he dicho y lo repito, la corrupción se consagra en los juzgados, ¿verdad? Hay jueces que le citan la norma correcta, pero la aplican a una situación de hecho, a una circunstancia que nada tiene que ver con la norma que citan. Y tengo de esos ejemplos montones que están escritos, se los conoce, el foro los conoce a todos, los jueces superiores los conocen y no sancionan a los inferiores, el Consejo de la Judicatura los conoce y vienen con un cinismo, con un desparpajo y le dictan una sentencia que el equivalente para un aritmético sería decir 2 más 2, 17, ¿verdad? Ay, ay, ay. Sí, y entonces, no, ese no es el derecho. Y el derecho no es el derecho es una ciencia, no es el que se le ocurra, que arranca de una definición, mire, que arranca de una definición tan antigua como Ulpiano en la época de Roma. Cuando hablamos del derecho romano, hablamos antes de la venida a Cristo, antes de la venida al mundo de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Antes de eso ya estaba imperando el derecho romano. Y entonces el derecho romano y sigue manteniendo instituciones jurídicas plenamente vigentes hoy por hoy, ¿verdad? Esa sabiduría de los romanos y la definición de Ulpiano era, el jurista romano que viene mucho a colación, era, ¿qué quiere decir el derecho? Dar a cada cual lo que les corresponda. Esa era la definición clásica de Ulpiano, mi estimado Lucho. Y eso sigue plenamente vigente. Miren, nos remontamos al derecho romano y hoy por hoy sigue plenamente vigente. ¿Qué es? Dar a cada cual lo que le corresponde. Pero vivimos en Ecuador, vivimos hoy una circunstancia de que cualquier persona, y mayor razón los humildes, mayor razón las personas pobres que no tienen dinero para todos estos trajines, que dan todo por perdido cuando de acudir a los jueces se trata. Eso es clave tenerlo presente. Si no se va entonces a la raíz, ¿sí? Ahí sí tiene que irse a la raíz, al nombramiento de esos jueces, a la sanción de los jueces corruptos, ¿verdad? Jueces y juezas, porque ahora las juezas son tan o más corruptas que los jueces, ¿no? Hablando del masculino y femenino. Entonces, de ahí arranca, de ahí y que los que son realmente honestos se sientan respaldados. Pero no claro. Es que la influencia, ¿de dónde viene la judicatura? ¿De dónde viene la independencia de poderes? Básicamente de la Revolución Francesa, ¿verdad? Sin embargo, ya le estoy dando, ahí estamos hablando de 1789, la Revolución Francesa, pero yo me he remontado a 1215, de la Carta Magna, ¿verdad? Entonces, dar a cada cual lo suyo. El derecho es una ciencia que va profundizando a partir de llegar al sistema de justicia, declarar el derecho de quien lo tiene. Pero eso no puede estar sujeto a subasta, pues, que es como ocurre hoy por hoy en la práctica de Ecuador, a subasta. Usted vea la carátula de los juicios. Claro, vea la carátula de los juicios y ya sabe quién gana. Eso decía un profesor mío, no sé si usted se acuerde, un gran maestro que aprovecho para rendirle homenaje, el doctor Carlos Feroblum, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo fui ayudante de cátedra con él y yo heredé de él la cátedra. Cuando él se fue a Quito en 1978 a las comisiones que se crearon, unas comisiones para el regreso al sistema democrático saliendo de esa última dictadura, ¿verdad? Entonces se redactó un proyecto de nueva constitución, se redactó otro proyecto que partía de la constitución de 1945 actualizada y reformada, que fue una muy buena constitución, y otra tercera comisión que
creó la ley de partidos y dictó la primera ley de partidos políticos. Entonces, ahí se tuvo que ir el doctor Fero Blum, que había venido a la Universidad Católica a darnos clases, porque él normalmente no daba clases en la Universidad Católica, aceptó venir a darnos clases. Los estudiantes estábamos, un grupo de estudiantes muy interesados, y yo fui ayudante de cátedra de él, y que ya desde estudiante era ayudante de cátedra y di como profesor agregado 2 años. Él se fue a estas comisiones y me tocó ahí sustituirlo y seguir de ahí. Tuve casi 40 años, Lucho, hasta que fui embajador en Londres. Casi 40 años dando clases, ¿verdad? Entonces, doctor, permítame, doctor, que es un orgullo tener aquí al doctor Juan Falconi Puy en Hechos Ecuador. Lo sentimos realmente honrado, doctor. Doctor, una pregunta más. Solo déjeme terminar con esto, Lucho, ya que mencionamos. Sí, sigue. Y yo sí quiero aprovechar también, porque hay un ilustre maestro ecuatoriano que está activo todavía, el doctor Galo García Feró. Galo García Feró, claro. Claro, otro destacadísimo profesor mío, y que solo no quiero, tendría para mencionar a muchísimos, ¿verdad? El doctor Macías Hurtado en Derecho Mercantil, tantos profesores, pero que sea la oportunidad para yo rendir un homenaje a todos estos profesores y hacer una vez más una aclaración que le he hecho varias veces, que influyó muchísimo en mi vida, lo que yo soy, lo que yo empecé a hacer. Claro que después uno pone su propio esfuerzo, ¿verdad? Pero yo lo que empecé a hacer se lo debo a mis profesores. Tuve los mejores profesores de derecho que había en esa época. Feliz coincidencia. Solo quería terminar esta parte con eso. Sí, doctor. Uno es el espejo de las personas con quien se une. Uno es el espejo y absorbe como espuma, como esponja, porque uno está joven y quiere extraer lo máximo que pueda de esos personajes. Totalmente de acuerdo. De saber, exacto. Así es totalmente de acuerdo, doctor. Sí. Lo que le iba a preguntar, doctor, es, hoy en día que la Corte Constitucional echó abajo las leyes de solidaridad nacional y de la integridad pública, donde le cortan las alas al presidente, donde no podrá declarar el conflicto armado por su cuenta. ¿Cómo ve usted esas acciones y decisiones de la Corte? Y le dice, pare, ahora usted tiene que pasar por aquí, porque usted solito no puede declarar las veces que usted quiera el conflicto armado interno. Bueno, eso es propio de la división de poderes. Eso es propio de la separación de poderes, porque obviamente uno es el poder, el sistema, ponemos a la Corte Constitucional como parte del sistema judicial de la República, ¿verdad? Y tenemos las funciones ejecutiva, que es la que está presidida por el presidente de la República, legislativa, el órgano legislativo y fiscalizador en términos políticos, y judicial, ¿verdad? O jurisdiccional, como se lo quiera llamar, pero jurisdicción estaba definida en el Código de Procedimiento Civil anterior como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Entonces, esa es la República. Esa es la división de poderes. Entonces, el poder ejecutivo está sujeto también al sistema de justicia en Ecuador, ¿verdad? Pueden ir al juicio político, ya le pasó en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, ¿verdad? Iba al juicio político, para eso él ejerció su facultad, que viene también de la Constitución española igual, por si acaso alguien quiera distorsionar esa institución constitucional del juicio político. Él prefirió disolver el Congreso, disolver las Cortes, se llama en España, él disolvió acá la Asamblea, que siempre se denominó el Congreso. A partir de la de 2008 se denomina Asamblea, no es la tradición ecuatoriana. De Francia, en Francia sí se llama Asamblea al órgano legislativo, pero en fin, es lo mismo, Asamblea o Congreso, ¿verdad? Entonces, ahí están las instituciones. Esa separación de poderes es lo que le da garantía al ciudadano, garantía a todos los habitantes, a todos los ecuatorianos y a los que están de paso por Ecuador, porque los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos. Se proclama también, ¿verdad? Entonces,
Y está bien que tengan los mismos derechos, porque son de extranjeros, pues están de paso por Ecuador, están sometidos a las leyes ecuatorianas y a la Constitución ecuatoriana, pero en términos generales tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, eso es así, y eso de plano está aceptado. El juez más alto que pueda existir en la República, de plano acepta que las leyes las dicta el órgano legislativo, hoy por hoy Asamblea, y que la administración de la República está a cargo del presidente de la República. Esa es la organización del Estado. Es que toda constitución, y muchos las anteriores, tenían una parte dogmática. La parte dogmática es la declaración de principios, las declaraciones de intenciones, etcétera, y las normas operativas, las que tenían práctica inmediata, ¿verdad? Y generalmente antiguamente se necesitaba una ley para que desarrolle esos principios dogmáticos. Hoy la Constitución ecuatoriana del 2008 sus disposiciones y sus normas rigen automática y directamente. No necesita una ley que las desarrolle. Entonces la parte dogmática está automáticamente fundida, implicando una sola cosa con la parte operativa. Es básicamente eso, Lucho. Yo sí creo haber aportado para que al menos la audiencia de Hechos Ecuador tenga estos conceptos que para mí son claves, que los tenga más o menos claros, pues en buena hora. Si hay algo la última, doctor. La última. La última. La última. Ya no le creo mucho a usted, pero... No, pero es que así se dice, la última. Va la última. Ya la Corte dijo, bueno, esto no va y lo demás, ¿no? En las leyes esta que le decía de solidaridad y de la integridad. Pero quedan dos cosas flotantes en la mente del ciudadano, ¿no? La una es que a los empleados públicos, en base a esa ley, los despidieron, ¿no? Pero la Corte dice, a ver, aquí para adelante esta ley ya no entra en funciones, pero lo que pasó con la ley que estaba vigente, que fue publicada en el registro oficial, ya están despedidos. Tienen que buscar una vía a ver cómo se los reintegra. Pero también resulta que con esas mismas leyes, resulta que la bananera Novoa, resulta que hubo unas rebajas de unos valores que tenían pendientes en el SRI de 96 millones, ahora debe como 6 millones o 3 millones, y sale el SRI y dice, a ver, ya ellos se acogieron a este principio de lo que decía la ley, ya está rebajado y por lo tanto la deuda de ellos queda en 6 millones o 3 millones. Entonces, doctor, si la Corte dice que esto no estuvo bien alineado o bien fundamentado, pienso yo que debería tomarse en cuenta desde que salió publicado en el registro oficial y que no debería ya considerarse nada de lo que se publicó. Pero ellos hablan desde que ellos toman la decisión. De ahí para adelante deja de funcionar. Sí, es un punto de alguna manera, es un punto medio conflictivo en el que no hay plena unanimidad, ¿verdad? Unanimidad de criterio, hablando con seriedad, ¿no? No hay plena unanimidad. Y vamos a arrancar a partir de una definición muy clara. En materia de leyes, de ley, la ley no rige sino para el futuro. La ley no puede tener efectos retroactivos, ¿verdad? La ley no puede tener efectos para atrás en el tiempo. Y de ahí hay una teoría que la tergiversan, la tuercen y retuercen, que no solo es nacional, que no solo está recogida en la Corte Constitucional de Ecuador, sino en la colombiana, en la peruana, en otras tantas cortes constitucionales o tribunales constitucionales de la propia América Latina, ¿no? Que se denomina los hechos o las situaciones jurídicas consolidadas. Claro, pero eso dice relación a la vigencia de la ley. Ejemplo, hoy día se celebra un acto, un contrato, cumpliéndose los requisitos que se piden hoy día para ese acto o contrato, ¿verdad? Pero después de 2 años se cambian los requisitos. No quiere decir que el contrato que se firmó hoy día ya no vale.
No, ese contrato está plenamente vigente. Si se cambió los requisitos es de 2 años para adelante, porque los efectos de la ley rigen para el futuro. ¿De acuerdo? Sin embargo, en tratándose de cierto tipo de sentencias que no son meramente declarativas, sino que son declarativas, tienen una declaración y tienen además una orden, tienen una decisión de fondo, los efectos de la sentencia se retrotraen a la época de la situación. Y no es lo Habla que mismo que la se ley, claro, emitió. porque si no, ¿qué corrige Claro. la sentencia? Pues, ¿sí me explico? Sí, doctor, ese era lo que yo tenía aquí metido, pues. ¿Cómo es? Retrotraen. Retrotraen, exactamente. Claro. Retrotrae, ese lo voy a anotar porque ese es un término muy bonito, oiga. Ah, me Cuando alegra hay que le una gustó. sentencia, claro, se Claro, retrotrae. Vamos al inicio, arrancamos claro, de acá. Desde claro. aquí es que yo estoy analizando. Porque si no, de Claro. repente usted tiene, entonces, si no tiene una sentencia ahí que no le sirve para nada, un papel al viento, pues, ¿no? Así es No, la pues, situación. Claro, le saco el sombrero, doctor. claro. Hoy día he aprendido, hoy día he No, aprendido. ya, Ese término está muy ya. bien aplicado. Usted ya Claro. está más exagerado que Richard, ya está usted, Lucho. No, no, es que hay una duda en el ambiente, sobre esto que la Corte declara y deja ese limbo ahí, como que quieren acogerse solamente de aquí para adelante, y bien sale el SRI a decir también, como que dice, apostillar, no, ya está tomado eso ya ahí queda ahí. No, No, pues tiene que la sentencia retrotraerse pues, de lo claro. que estamos Ahora, hablando ahora, inicialmente. para eso normalmente, y yo tengo la sentencia, ¿no? En la sentencia Ya, 151, 152 y los dos dictámenes, pero los qué tengo bien. impresos ya. Lamentablemente debo confesar con humildad que no los he estudiado todavía, Richard. Los tengo ahí, los imprimí, entonces ya para el caso concreto tendría que realmente verlo. Estamos hablando en teoría en términos generales, ¿no? Y entonces lo dejamos para la para, próxima. para esas sentencias en concreto, inclusive si algo dicen en este sentido, tendría que estudiarlo, verlo, cotejarlo, lo digo, pero son Claro. sentencias voluminosas, ¿no? Sobre todo Muy bien, la doctor. 155, la 151 es muy extensa, ¿no? Muy voluminosa. Lo dejo en las palabras finales, doctor, que Bueno, sabiendo que su tiempo es oro. muchas gracias, mi estimado Lucho. Primero, agradecer como siempre a la audiencia, a la bondad de la audiencia de darnos atención para estos breves comentarios inspirados siempre, y lo recomiendo y lo hago propio, siempre en la mejor buena fe, en la parte más elemental de la doctrina, del conocimiento jurídico, para transmitirle a las personas, a toda la audiencia en este caso, estos pocos conocimientos jurídicos que yo pueda tener y que son producto del esfuerzo y del estudio de algunos años, de algunas décadas, mi estimado Lucho. Y repito, siempre inspirados con la mejor buena fe. No hay objetivamente, no hay una propaganda que haga ni a favor ni en contra de sector político alguno, menos de dirigentes políticos algunos. Siempre el origen es la verdad. Y sí veo con pena que en materia judicial, por ejemplo, en materia judicial estamos viviendo la muerte de la verdad. Y contra eso tenemos que luchar. Esas son las conquistas, esas son las evoluciones. Que la sociedad ecuatoriana creyó que al 2008, creyó que se consagraban y se resumían en la constitución del 2008. Que valga la pena anotarlo, que es una diferencia de todas las anteriores, Lucho, en Sí, la parte doctor. final, como usted me dice, porque esa constitución del 2008 tiene una doble legitimidad. La tradición constitucional ecuatoriana, lo he explicado hace un momento, era que cada dictadura que terminaba había que dictar una Cambiadas. nueva constitución. Está sobrevivido varios cambios de gobierno, varios sucesos políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la constitución no deja, no pierde, y esto es importante, no pierde vigencia porque se la viole, no pierde vigencia porque se la incumple. Todo lo contrario,
El remedio está previsto en la misma Constitución, como en todas las leyes, ¿verdad? El remedio, y ese remedio le toca implementarlo a la Corte Constitucional. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si el patrono o el empleado violan la relación laboral, violan el Código del Trabajo, ¿quiere decir que desaparece el Código del Trabajo? De ninguna manera. El remedio justamente son las normas y el procedimiento que está previsto en el Código del Trabajo para imponer el orden, la legalidad en esa situación. Y lo mismo ocurre en materia civil, en materia penal, en todo. Se viola un contrato civil, no quiere decir que desaparece el Código Civil. Al contrario, se aplica la norma del Código Civil, se aplican las normas de los códigos procesales, llámese como es el actual, el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP o el COIP en materia penal, y al aplicarlo es justamente buscar el remedio y la persona que a nombre del Estado ecuatoriano encarna esa facultad de imponer el orden y de brindar a la sociedad y a los particulares, sea en forma individual o colectiva, brindar el remedio, es precisamente el juez. De manera que si falla el juez, como están fallando muchos jueces hoy por hoy, hay jueces serios, honestos, de primera categoría, pero esa es la excepción. Lamentablemente es la excepción, cuando debería ser la rutina y la generalidad. Es en Ecuador de hoy la excepción, ¿verdad? Entonces falla todo el sistema. Y cuando falla todo el sistema, volvemos a la etapa de la anarquía. Casi a imperar, aplicar el imperio de la ley del más fuerte. No del más fuerte, el más musculoso, el más fuerte, el más grande, no, del más fuerte en todo sentido, el más fuerte económicamente, el más fuerte políticamente, y así, que esa es la fortaleza moderna, ¿verdad? Puede ser una persona muy delgada, muy sencilla, muy intelectual, nada deportista, pero puede ser tremendamente fuerte en términos económicos, tremendamente fuerte en términos políticos. Entonces, pero sigue siendo el que no se aplique la ley del más fuerte, sino la ley establecida por la colectividad, por la sociedad, que esas son las leyes aprobadas por la hoy Asamblea Nacional. Eso es básicamente mi estimado Lucho. Ok, doctor. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos para el próximo jueves. Próximo jueves. Okay. Muy bien. Adiós. Saludos. Suscríbete ya. Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.